En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía que ofreceremos por el eterno descanso de Mario Chiabra. Preparamos nuestro corazón con humildad, reconociendo ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son de oro y plata, son dioses hechos de artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. En Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Nos narra el evangelista San Mateo que Jesús se compadece de aquellas gentes en las cuales también estamos representados nosotros. Jesús se compadece de aquellos que sufrimos, de aquellos que estamos, como dice el evangelista, extenuados, de aquellos que a veces no tenemos quien nos guíe, quien nos oriente. El Señor tiene compasión del hombre y por eso ha venido a rescatarnos, por eso ha venido a salvarnos, por eso ha venido a enseñarnos el camino a la vida plena. Se ha compadecido de nuestro extravío, consecuencia del pecado original, pero no nos ha abandonado a nuestra suerte. Ha entrado en nuestra historia, se ha hecho uno de nosotros para redimirnos, para lavarnos, para salvarnos y para que, siguiéndole a Él, que es el camino, que es la verdad y la vida, podamos alcanzar esa plenitud para la que hemos sido creados, que es el estar eternamente junto a Dios. Él es nuestro buen pastor, y un buen pastor que nos defiende, un buen pastor que nos enseña la verdad y un buen pastor que cura nuestras enfermedades. Lo mismo que nos dice el evangelista que hacía en aquellas ciudades y pueblos, lo sigue haciendo hoy en medio de nosotros. Jesús nos defiende porque sabe que el demonio anda como león rugiente buscando devorarnos. El trabajo del demonio, producto de su propia desesperación, de su condenación eterna, es intentar destruir la relación entre el hombre y Dios. Y por eso intenta separarnos del Señor. Y se inventa cosas muy bonitas, muy atractivas, ideologías, modas, a través de las cuales nos puede seducir sin que nos demos mucha cuenta y nos va separando poco a poco del buen pastor. Por eso Cristo nos defiende, por eso Cristo se ofrece constantemente por amor a nosotros. Ese sacrificio de la cruz, en donde Cristo se ofrece al Padre, se renueva en cada Eucaristía por nosotros, porque quiere defendernos del maligno, quiere defendernos de una muerte eterna. Ante un buen pastor así, tenemos que mostrarle nuestra confianza. Es lo que decíamos hoy en el Salmo. Nosotros confiamos en el Señor. ¿De verdad confiamos en Él? Cuando tenemos un problema o una dificultad, acudimos a nuestro buen pastor que nos defiende o buscamos otras soluciones porque queremos respuestas más rápidas. Acudimos al brujo, a las cartas o a tal método, a tal técnica, a tal invocación y dejamos de lado a nuestro buen pastor. De verdad confiamos en Él porque Él nos defiende, pero tenemos que dejar que esa defensa transforme nuestra vida. Cristo nos enseña, dice el evangelista, que les enseñaba a aquellas gentes y nos sigue enseñando a nosotros y nos sigue enseñando la verdad.
El demonio también se camufla de verdad para separarnos de Cristo, y por eso nos encontramos que incluso dentro de nuestra iglesia muchos en nombre de la verdad están enseñando la mentira. El Señor nos enseña la verdad y por eso tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que acostumbrar a poner nuestro oído cerca del corazón de Cristo. Acostumbrarnos a oír su palabra, acostumbrarnos a escucharle para saber identificar su voz, para saber identificar el camino de Cristo, del camino de aquellos que intentan separarnos de Cristo. Por eso hay que vivir el Evangelio, acoger el Evangelio tal cual es. No coger esta parte que me sirve, esta otra que me parece tan dura y tan difícil, voy a quitarla de aquí porque no me conviene, y al final armo mi propio Evangelio, mi propia religión, y termino haciendo mi propio Dios o mi propio ídolo, como hoy nos lo presenta la primera lectura de Oseas. Se han hecho su propio Dios, sus propios ídolos. Tenemos que vivir en la verdad. Tenemos que recibir el mensaje íntegro, completo. No podemos cambiarlo. No podemos pensar que como Cristo dijo esto hace más de 2000 años, ahora nosotros necesitamos otra verdad u otras verdades. No. Cristo, el buen pastor que se compadece de nosotros, nos dice la verdad por nuestro bien. No quiere dañarnos, no quiere que nos perdamos. Y por eso nos dice la verdad, aunque a veces nos duela, aunque a veces nos caiga como sal en la herida, porque tal vez estamos viviendo en una situación que no le agrada a Dios y nos sentimos cómodos y no queremos cambiar, entonces preferimos cambiar el mensaje de Cristo para tener la conciencia tranquila. Vivamos en la verdad. Cristo es la verdad y nos enseña la verdad. Y luego nos cura nuestras enfermedades. Cura las enfermedades físicas, pero sobre todo las enfermedades del alma, que son las que más nos están carcomiendo y destruyendo hoy en día. Tenemos la enfermedad del secularismo, vivir como si Dios no existiera. No necesito a Dios. Si acaso acudiré a Él cuando tenga algún problema, cuando tenga alguna dificultad o necesite un favor especial. Pero mientras tanto, vivo como si Dios no existiera. Es una enfermedad peligrosa, porque nos lleva a una enfermedad más crónica, el relativismo. Empezar a decidir por mí mismo qué está bien y qué está mal. El bien y el mal, eso es relativo, depende de ti. No hay nada bueno ni nada malo, es como tú lo mires. Esa es una enfermedad terrible, porque hemos empezado a llamar bien a lo que es mal. Y hoy pensamos que lo que es legal es bueno, y muchos gobiernos están aprobando cosas que no son buenas para la dignidad humana, que no son buenas para el hombre. Por eso Cristo quiere curarnos también de estas enfermedades, de las enfermedades del alma, y quiere curarnos de nuestros pecados, de esos pecados mortales que nos cercenan y que nos apartan de Él. Él es el buen pastor, se compadece de nosotros, pero tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que dejarnos llevar en sus brazos, como esa ovejita herida que necesita de los cuidados de su buen pastor. Tenemos que aprender a escuchar su voz y dejar que sea Él el que nos cure, el que nos consuele. Allí está el sacramento de la confesión, allí está el sacramento de la Eucaristía, donde el buen pastor nos cura, nos consuela. Pues pidámosle al Señor que nosotros no echemos en saco roto lo que Él ha venido a hacer por nosotros. Que no echemos en saco roto su sacrificio en la cruz, el precio que ha pagado para salvarnos, y que aprendamos a ser buenas ovejas de tan buen pastor, dejándonos defender por Él, escuchando cómo nos enseña la verdad y dejando que Él cure nuestro cuerpo y nuestra alma. Oramos en silencio.
Queridos hermanos, elevemos a Dios nuestro Padre nuestras súplicas y nuestras oraciones. Pidamos en primer lugar por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, para que sean pastores a imitación del buen pastor, que defiendan a las ovejas de Cristo, que les enseñen la verdad y que les permitan encontrar el consuelo del buen pastor. Roguemos al Señor. Pidamos por los que gobiernan las naciones, para que respeten la libertad religiosa, para que de verdad busquen el bien de los pueblos, para que no sigan aprobando leyes asesinas, leyes que van en contra de la dignidad humana. Roguemos al Señor. Pidamos por los que son perseguidos a causa de la justicia, a causa de la verdad, a causa del Evangelio de Cristo, para que encuentren en el Señor la fortaleza para seguir siendo testigos de esta verdad. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos de nuestra comunidad. Pidamos hoy de forma especial por la salud de Modesto Gómez. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos, de forma especial por Mario Chabra, Gilberto Armenta, María Elena Armenta. Roguemos al Señor. Y pidámosle al Señor para que acabe pronto esta pandemia del coronavirus, pero también para que nos conceda la gracia de librarnos del virus, del pecado mortal. Roguemos al Señor. Y pidámosle por nuestra comunidad y por cada uno de nosotros, para que seamos dóciles a su palabra, para que nos dejemos cuidar, consolar y enseñar por Él, nuestro buen pastor. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas que con humildad te presentamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden, no tenemos presentación de ofrendas, pero ustedes pueden ofrecerse y ofrecer la cruz que cada uno trae a Cristo en el momento en el que yo ponga esa gotita de agua en el cáliz. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo,
a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Nelson, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, para que procuremos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, San Francisco de Asís, San Juan Pablo II y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Piedad de nosotros, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra de Dios.
Oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la alegría de haber compartido este banquete celestial con Cristo, nuestro buen pastor, pueden ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre, pidiéndole a ella que nos enseñe a confiar plenamente en Cristo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.